La paz del Señor sea con todos mis hermanos. Los que miran el canal, Dios les pague a todos por suscribirse. Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. En esta ocasión quiero hablar de un tema muy interesante. Las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos, para el tratamiento de las personas privadas de su libertad, que en México se les llama PPLs. Estas reglas son un tratado internacional que han firmado muchísimos países. Estados Unidos no lo ha firmado, no se ha unido a este pacto, pero me parece un pacto muy interesante, que México sí lo ha firmado. Me parece muy interesante porque habla de las reglas, normas, reglamentos para las personas privadas de su libertad en cualquier parte del mundo, sobre todo en los países donde este pacto ha sido aceptado. Y en los países donde no ha sido aceptado este pacto, si un juez es su voluntad tomarlo como referencia o tomarlo como criterio, este pacto internacional lo puede hacer, aunque su país no lo haya firmado ni ratificado, como es el caso de Estados Unidos. Estados Unidos no ha ratificado, no ha firmado las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos o de las personas privadas de su libertad. Pero aún así, me parece muy interesante todas estas reglas. Y quisiera compartirlas, comentarlas, darle lectura a algunas de ellas y comentarlas con ustedes, si me lo permiten. El nombre de estas reglas, como ya lo dice, es un homenaje al expresidente de Sudáfrica, Nelson Mandela, que estuvo en la cárcel cerca de 27 años. Desde el primer día que Mandela entró a la cárcel, entró a prisión, él, de un carácter muy fuerte, luchador, gallardo, él luchó por mejores condiciones en la prisión para él y para sus compañeros. Para él, para Mandela, la paz en la prisión se reflejaba en paz para la sociedad. Él luchó por igualdad dentro de la prisión, inclusive por democracia y por una cultura de la paz, porque él creía que habiendo democracia, paz dentro de una penitenciaría, de una cárcel, eso se reflejaba. Si había igualdad, eso se reflejaba en la sociedad. Como ya lo dije, las reglas Mandela son una serie de normas. Y estas normas fueron establecidas por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Estamos hablando del más alto nivel, del más alto rango a nivel mundial, la ONU. No estamos hablando a nivel regional, como, como dijéramos a nivel interamericano o a nivel europeo o a nivel asiático o a nivel africano. No, estas reglas son a nivel mundial porque fueron creadas, establecidas por la Asamblea General, lo repito, de las Naciones Unidas. Por eso me pareció muy interesante este tema. ¿Y para qué? Para garantizar los estándares que se creen o que se reconozcan como idóneos respecto a la forma a cómo deben de convivir o a cómo se les debe de tratar a las personas privadas de su libertad. PPLs, como se les llama en México. Si me permiten, voy a dar, voy a hablar o voy a leer algunos pedacitos de estas reglas y las vamos a ir comentando. Si me permiten una breve introducción, más de 102 millones de hombres, mujeres, niños y niñas en todo el mundo están privados de su libertad y han recibido una pena.
alrededor de un tercio están esperando para ser juzgados. Quiere decir hay 102 millones de hombres y mujeres, niños y niñas en todo el mundo que están en prisión, repito. Y de esos 102 millones, un tercio esperan ser juzgados. Quiere decir que no han recibido pena, ¿verdad? Están en espera de un juicio para ser absueltos, para ser librados o para recibir una pena. Fíjense, casi el total de la población de la República Mexicana, 102 millones de hombres y mujeres y niños, están privados de su libertad. Las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos, de las personas privadas de su libertad, llamadas reglas Mandela, fueron adoptadas de forma unánime en diciembre de 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas y establecen las reglas mínimas para una buena gestión carcelaria y el respeto de los derechos de los reclusos. Tienen un buen propósito. Respetar los derechos humanos de las personas privadas de su libertad, que es lo principal. Garantizar la paz, garantizar la igualdad, la convivencia. Mucha gente cree que el Estado protege más a las personas privadas de su libertad o a los que cometen delitos. Pero yo creo que hay una igualdad. Así como el Estado, el Poder Judicial de los países, de los distintos países, se preocupan por garantizar los derechos humanos de las personas privadas de su libertad, también de igual manera se preocupa el Estado por garantizar los derechos humanos de los ciudadanos, de igual manera. Se preocupa por las dos cosas. Mucha gente cree y dice, el Estado solamente se preocupa más por las personas que cometen delitos, por las personas privadas de su libertad, y se olvidan de los ciudadanos. No lo creo. Yo sí creo que tanto se preocupan por los privados de su libertad como por los ciudadanos. Las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos, reglas Mandela, no son totalmente nuevas, sino son una versión actualizada de las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos de 1955. Las reglas se revisaron en 8 áreas sustanciales para que reflejen reglas que han surgido en la ciencia penal y los derechos humanos a partir de 1955. Como recordaremos, la Carta de Naciones Unidas o el Acta de Derechos Humanos de Naciones Unidas es del año 1948. Entonces, y a partir de 1955 fue cuando se redactaron estas reglas que en el año 2015 adoptaron el nombre de reglas Nelson Mandela. Como las negociaciones sobre el texto revisado se llevaron a cabo en una reunión de un grupo intergubernamental de expertos en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, se decidió que deberían llamarse las reglas Nelson Mandela, en honor al difunto presidente de Sudáfrica, que pasó, como ya lo dije, 27 años en prisión y abogó por los derechos de los reclusos. Así que el nombre es un homenaje al expresidente, el cual tiene una historia muy interesante de lucha social. Nelson Mandela, su historia en prisión. Muchos lo creen un héroe que trascendió en el continente africano. Además estuvo en prisión por largos 27 años, en condiciones de suma precariedad. He escuchado testimonios de cómo los custodios lo maltrataban, lo golpeaban, incluso le daban a tomar sus propios orines cuando tenía sed, o los orines de los custodios. Era un trato muy abyecto el que tuvo él, al igual que todos los demás prisioneros. Trato muy humillante.
Pero él, por ser una persona fuerte de carácter, no se dejó doblegar y luchó por sus derechos dentro de la prisión durante 27 años. Fue bastante meritorio, fue casi una epopeya la historia de su vida, porque después de haber salido de prisión, fue presidente de Sudáfrica. En homenaje a él, a su trabajo, estas reglas adoptaron, pues, la Asamblea General de la ONU decidió ponerle el nombre del expresidente. En la época en que Mandela estuvo en prisión, era una época de un régimen racista en su país, el llamado apartheid. Su estancia en prisión es la principal razón por la que las reglas llevan su nombre. Mandela padeció escarnio de discriminación, tortura, y todo eso por defender sus ideales, sus propósitos de vida, sus sueños, por decirlo de alguna manera, su ideología. Pero como ya lo dije, él pudo visualizar que habiendo paz dentro de una prisión, eso se reflejaba en paz en la sociedad. Mandela, su vida fue, como ya lo dije, una epopeya, una hazaña. Fue una, desde el sentido humano, un triunfo para él. Haber estado 27 años en prisión, imagínense. En el año 2010, una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció que un grupo intergubernamental de expertos revise las reglas. Los Estados miembros acordaron el proceso y las revisiones y participaron del proceso órganos de las Naciones Unidas, organizaciones intergubernamentales, sociedad civil y cuerpos académicos. El grupo de expertos se reunió por primera vez en 2011 y decidieron llevar a cabo lo que se conoce como una revisión selectiva, actualizando las áreas y reglas más desactualizadas. Estas reglas surgieron, como ya lo dije, en 1955. Y en 2011 le dan una revisión, porque del 55 al 2011 pasaron, ¿cuántos? 56 años. Entonces, las épocas ya no son las mismas. Habría que reformar las reglas para el tratamiento de los reclusos. Este grupo selectivo se reúne y llevan a cabo una revisión selectiva donde actualizan las reglas, las áreas, por cuestiones de modernidad, de épocas, se tienen que reformar. Pero manteniendo la estructura y muchas de las reglas sin cambios. No reformaron todas, sino las que más lo necesitaban. El texto revisado se negoció en 3 reuniones posteriores. También se cambió la numeración de las reglas Nelson Mandela, dados los cambios sustanciales. Este proceso de revisión consolidó estándares de justicia penal y de derechos humanos en un solo documento, excelente, protegiendo los derechos de los reclusos y proporcionando una guía confiable y actualizada, lo más importante, actualizada ya a la época, a la nueva época, al nuevo siglo, para personal y administraciones carcelarias. Las reglas Mandela, como ya lo dijimos, habla de las reglas que rigen a las personas privadas de su libertad, a los custodios, a los administrativos y a todo lo que rodea al sistema penitenciario a nivel mundial. Son 122 reglas que cubren todos esos aspectos de la gestión carcelaria y establecen estándares mínimos para el tratamiento de los PPLs, ya sea en prisión preventiva, como ya lo dijimos, quienes aún no han sido llevados a un juicio y no han recibido pena, y tanto a los que ya recibieron pena. Si me lo permite, vamos a entrar ahora a los principios básicos de las reglas Mandela. Del 1 al 5,
se establecen los siguientes principios básicos. Los reclusos deben ser tratados con respeto por su dignidad y valor inherentes como seres humanos. ¿Qué es la dignidad humana? La dignidad humana es el derecho que tienen las personas para ser como ellos quieren ser, para llevar a cabo su proyecto de vida como ellos hayan decidido llevarlo a cabo. Ese derecho, esa facultad que como personas tienen por el solo hecho de ser un hombre o una mujer. Si un hombre quiere llevar su vida de este modo, los demás deben de respetarlo. Y si estos demás quieren llevar su vida de un cierto modo, este otro que está aquí debe de respetar el derecho que tienen este grupo de personas de llevar su vida o sus propósitos o sus proyectos de la manera que ellos quieran llevarlos. Ese derecho es, en parte, dignidad humana, siempre y cuando no perjudiquen a terceras personas. Por eso habla aquí, en el número 1, los reclusos deben ser tratados con respeto por su dignidad y valor inherentes. ¿Qué quiere decir inherentes? Que nacieron con esos derechos, con esas prerrogativas, las personas, y por eso se les deben de respetar. Se prohíbe la tortura y otros malos tratos. Esto está establecido en México en el artículo 22, donde se prohíbe la pena de muerte y se prohíben las torturas. De igual manera, en la 8ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, se prohíben también los tratos crueles e inhumanos. O sea, va acorde. Los reclusos deben ser tratados de acuerdo a sus necesidades y sin discriminación, porque en ocasiones pues, llegan reclusos enfermos o llegan reclusos morenos, afroamericanos. Entonces, independientemente de sus necesidades o de su condición social, religión, color de piel, deben ser tratados sin discriminación. El tema de la discriminación ya lo hemos tratado muchas veces en el canal. La seguridad de los reclusos, personal, proveedores de servicios y visitantes es primordial en todo momento. Como ya lo dije, las reglas establecen preceptos y reglamentos, no solamente para los reclusos, sino para todo lo que rodea el sistema penitenciario. Estamos hablando aquí de los proveedores, los que llevan las toallas, los jabones, las escobas, pues los alimentos. Estamos hablando de las visitas, los que visitan a sus familiares en la prisión, en la penitenciaría, también deben de observar o de sujetarse a ciertos reglamentos de seguridad. Entonces la regla Mandela abarca todo ese entorno. Sobre el ingreso a la prisión, la regla 59 dice que las reglas exigen que se aloje a los reclusos cerca de su hogar. La información que se debe recolectar e incorporar al archivo del recluso ahora incluye, por ejemplo, nombres y ubicación de familiares y cualquier lesión visible o reclamo sobre malos tratos previos. No pueden ser maltratados o golpeados sin que se lleve a cabo un archivo o un historial. O sea, el personal, los directores de las penitenciarías deben estar al pendiente de cualquier situación de violencia o malos tratos que puedan recibir las personas privadas de su libertad. Regla 54-55. Cuando llega el recluso
debe recibir información sobre el régimen carcelario. Existen múltiples regímenes carcelarios. Se refiere a la forma de la prisión. Por ejemplo, el sistema panóptico es una forma como de una isla. Las celdas están en forma de círculo y en medio está una caseta o una torre de donde los guardias de seguridad pueden observar a todas las personas privadas de su libertad, estando en medio. Es el sistema panóptico. Hay otro sistema que se llama el sistema pensilvánico, donde los reclusos están en completo aislamiento. O sea, no pueden convivir con los otros reclusos. Es un sistema penitenciario bastante duro. Entonces, cuando una persona ingresa a una penitenciaría o a una prisión, debe ser informado de qué sistema carcelario es esa penitenciaría o esa penitenciaría ha adoptado. ¿Qué forma de...? Porque no todas las cárceles son iguales, ¿no? Hay sistemas carcelarios. Hay formas. Cada cárcel tiene su formato, cada prisión. No todas son iguales. La forma en que son privados de su libertad, la forma de las celdas. Entonces, todo eso tiene mucho que ver. Por eso cuando una persona es ingresada a una penitenciaría, pues deben de informarle qué sistema carcelario es esa cárcel. ¿Qué régimen carcelario? Incluyendo las reglas de la cárcel. Porque no todas las cárceles son iguales. Hay cárceles que son más limpias que otras, más modernas, otras que son más antiguas. Hay cárceles donde los mismos prisioneros o las mismas personas privadas de su libertad establecen un gobierno al interior de la prisión. Qué interesante este tema, por ejemplo, en una cárcel de Perú bien famosa. Tiene un nombre así, poquito parece trabalenguas. La cárcel de Cuchiranga, algo así. En Perú tienen un gobierno interno. Si me permiten, voy a buscar el nombre aquí de esa cárcel. De la cárcel peruana, para no errar con el nombre. Lurigancho se llama. Lurigancho. Bueno, la cárcel de Lurigancho tiene un sistema de gobierno interno, donde los internos, los privados de su libertad, son los que gobiernan al interior de esa cárcel, de esa penitenciaría. Entonces, y las autoridades del penal lo permiten. O sea, es por mutuo acuerdo, por mutuo consentimiento. Pero no todas las prisiones son así. No en todas se puede. Hay unas más antiguas, hay unas que tienen más densidad de población, hay unas que tienen menos población, hay unas que son complejos penitenciarios, hay otras que tienen 3,000 reclusos, hay otras que tienen 500 reclusos. Hay unas más modernas y hay otras más rezagadas. Hay mucha variedad. Y como ya lo dije, hay unas que tienen cierto régimen carcelario, sistema panóptico, régimen pensilvánico, régimen celular. Entonces, cuando una persona ingresa, se le tiene que informar sobre todo eso, sobre las reglas al interior, si hay un gobierno interno o no lo hay, pues para que la persona esté informada, incluyendo las reglas de la cárcel e información sobre cómo acceder a asesoramiento legal, que es súper importante, en un idioma y de forma que pueda comprender. ¿Cuántas veces, por ejemplo, los mexicanos que van a Estados Unidos son detenidos por la Border Patrol y no hablan inglés? Entonces, lógico que necesitan un abogado bilingüe que también hable su idioma para que él se pueda comunicar.
En la enmienda sexta del Acta de Derechos, pues nos habla acerca de los derechos de los imputados en Estados Unidos. Bueno, y esto va de acuerdo con las reglas 54 y 55 de las reglas Mandela. O sea, va en concordancia con la sexta enmienda, donde nos habla de los derechos de los imputados. Pertenencias de los reclusos. Un detalle interesante, las reglas Mandela los llama reclusos y en México les llama PPL, personas privadas de su libertad, y se refieren a lo mismo. La regla 7 y 67 dice, la cárcel debe guardar cualquier pertenencia de los reclusos, que no se les permita quedarse en custodia segura, junto con un inventario firmado. Al momento de la liberación, se le deben devolver a los reclusos todas las pertenencias en buenas condiciones. Es muy importante porque, pues, traen sus cosas personales, su cartera, sus documentos. Entonces es necesario que sean preservados. Pues a nadie le gusta que le roben sus cosas, su dinero, o lo que traigan en la cartera o en el bolso. Sobre el control médico, las reglas 30-34 dice, un profesional de la salud debe examinar a todos los reclusos lo antes posible, luego de su llegada. Pues un doctor, a saber si tienen algún problema de salud, o si están padeciendo alguna enfermedad, si tienen algún problema de salud. Y la persona especializada, pues ¿quién es? Pues un doctor, un médico. Las reglas establecen que el examen inicial no solamente debe evaluar sus necesidades de cuidado de salud y ofrecer tratamiento, derecho a llevar, por ejemplo, una dieta alimenticia. Hay personas que no pueden comer los alimentos que dan en una penitenciaría porque no están acostumbrados a ese régimen alimenticio. Entonces, por lo tanto, las reglas le dan derecho al PPL pues, a llevar a cabo pues, una dieta alimentaria, porque eso coadyuva o eso ayuda a la salud de la persona privada de su libertad. Sino también identificar cualquier estrés psicológico. Fíjense qué importante esto. Las reglas Mandela se enfocan en la salud física y también mental, alimenticia, pero sobre todo mental. Identificar cualquier estrés psicológico o de otro tipo y cualquier signo de maltrato que deben documentarse e informarse a la autoridad competente. Ahora pasamos a la clasificación y necesidades especiales de alojamiento. La regla 11. Algunos grupos de reclusos deben alojarse por separado como medio de protección y para facilitar un tratamiento individual adecuado. Esto aplica a hombres y mujeres, reclusos en prisión preventiva y con condena, menores y adultos. Los no peligrosos con los no peligrosos y los peligrosos con los peligrosos. Es lógico que debe haber una división y no es discriminación, no es segregación, sino que no puedes revolver o mezclar a una persona que fue detenida por una infracción de tránsito, que fue detenida 72 horas, pues no lo puedes mezclar con un asesino, con un psicópata, con un sociópata, con un envenenador. Son personas más peligrosas. Claro que debe haber una clasificación, una separación. La regla 89, 93 y 94 es importante realizar una evaluación individual para identificar cualquier riesgo a que puedan estar expuestos los PPL. Sin duda, las reglas Mandela están muy completas porque se están enfocando en los puntos más importantes y en todos y en los más importantes. Necesidades especiales, reglas 2 y 5. Las cárceles deben realizar los ajustes necesarios para alojar a los reclusos
con discapacidades físicas. Es importante esto, con discapacidades mentales o de otro tipo, para así garantizar su acceso a servicios y programas de forma equitativa. Las medidas para tratar necesidades específicas no deben considerarse discriminatorias. Es lo que estaba hablando ahorita. Si se les va a dar un trato diferente, es porque son diferentes. Por ejemplo, las personas con capacidades diferentes pues, no van a estar en los mismos lugares donde están las personas que no tienen alguna discapacidad, o alguna capacidad diferente, ¿no? Necesitan otro trato distinto, puesto que tienen, por ejemplo, dificultades para caminar, porque están en silla de ruedas algunos. Personal penitenciario, seguridad, regla 1, se debe asegurar la seguridad del personal penitenciario en todo momento. Como ya lo dije, las reglas no solo se preocupan por los PPLs, por las personas privadas de su libertad, también se preocupan por los custodios, por los visitantes y por los proveedores. Empleo, reglas 74 y 78. El personal debe ser designado a tiempo completo y debe tener estatus de funcionario público con certeza de permanencia, sujeta solamente a la buena conducta, eficiencia y buen estado físico. Se debe contratar una cantidad adecuada de especialistas, incluyendo psiquiatras, psicólogos, todo lo que rodea el ámbito penitenciario, psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, maestros, para brindar apoyo al personal penitenciario. Los doctores, para tratar los asuntos de la salud, los psiquiatras y los psicólogos para tratar los asuntos de la salud mental, los trabajadores sociales para la cuestión de las visitas, maestros que les enseñen, por ejemplo, a los que no saben leer y escribir, o a los que quieran estudiar una carrera dentro de la penitenciaría, etc. Remuneración. Regla 74. Los salarios deben ser adecuados para atraer personal penitenciario idóneo, y los beneficios y condiciones laborales deben ser favorables en vistas de la naturaleza demandante del trabajo. Está interesante este tema, porque en cuántas prisiones, en cuántas penitenciarías pues, se les brinda un trabajo, un empleo. En ocasiones, para entrar a un sistema de beneficios, trabajas 2 días, te descuentan 1 de cárcel. Trabajas 2 días, te descuentan 1 día de cárcel. Está muy interesante. Y si no es así, si te pagan un salario, pues el salario debe ser